Bienvenidos a la Caja Verde. Greta Thunberg ha sido elegida Persona del año 2019 por la revista Time. La publicación estadounidense escoge cada año a un hombre, mujer o movimiento que ha centrado el foco mediático durante esos meses. En esta ocasión, Time ha valorado que la joven activista sueca ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global. ¡Wow! Esto es increíble, compartió esta joven, añadiendo también que es un gran honor con todos los que participan en el movimiento Fridays for Future y los activistas climáticos de todas partes. Thunberg en su Twitter pues es bastante activa y ahí fue donde compartió esta frase. La activista de 16 años se ha convertido en un símbolo en la lucha contra el cambio climático. Time publica en este número dedicado a la joven sueca un largo reportaje sobre ella y sobre el viaje que la ha llevado a través del Océano Atlántico a bordo de un catamarán para asistir a la cumbre del clima, la COP25. Hay esperanza, lo he visto, pero no viene de los gobiernos y las corporaciones, sino de la gente, así declara Greta. Entre los finalistas de la edición de este año se encontraba el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los manifestantes de la protesta en Hong Kong. Para la edición anual se realizan encuestas entre los lectores, pero son los editores de la publicación los que toman la decisión final. El pasado año, la revista dividió este reconocimiento entre varias figuras de los medios de comunicación, como el reportero saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 12 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, o la periodista filipina María Ressa, directora general del sitio web de noticias Rappler y perseguida por el régimen de Rodrigo Duterte. Un año antes, en 2017, Time había dedicado su portada a las mujeres que rompieron el silencio y se atrevieron a denunciar acoso sexual, dando lugar al movimiento Me Too. Se llama Greta Thunberg, tiene 16 años y es una líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Este personaje del año 2019, quien desde el año agosto 2018 organiza y lidera todos los viernes el llamado Fridays for Future, los viernes por el futuro, como sería su traducción literal, que se repite cada semana con éxito. Ha llamado la huelga internacional este viernes 15 de marzo para protestar contra las políticas que llevan a empeorar la situación de nuestro planeta y han provocado el cambio climático. Desde marzo está activa esta joven. Y el pasado agosto, Greta, de tan solo 16 años, cansada de la inacción de los gobiernos, comenzó su propia huelga escolar en las puertas del Parlamento sueco, pidiendo a los partidos que actuaran con urgencia para frenar el cambio climático. En la 14ª conferencia sobre cambio climático organizada por la ONU en Katowice, en Polonia, propagó con éxito mediático por toda Europa un movimiento a favor de la ecología. En el año 2078 dice que celebrará sus 75 años y para entonces, si tiene hijo o nieto, quizás le pregunten por qué no se hizo nada cuando aún había tiempo de actuar. Greta es una estudiante y activista sueca nacida en 2003 y en agosto de 2018 se convirtió en una destacada figura de las huelgas estudiantiles realizadas a las afueras del Parlamento sueco, generando conciencia contra el calentamiento global. En diciembre de 2018 realizó un discurso ante la 14ª conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, lo que le llevó a tener notoriedad mundial. Thunberg padece Asperger, está dentro del espectro autismo, y también TDAH, que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es vegana y quiere dejar de usar los aviones para no dejar una huella de carbono. No deberíamos tener que faltar a clases para luchar contra el cambio climático, dijo en una reciente entrevista en el periódico El País acerca de lo que pensaba sobre las huelgas estudiantiles. Un mal necesario, vino a decir la chica. Y es que en una carta pública negó cualquier tipo de financiación privada en sus campañas y asegura que escribe sus propios discursos. Dice, no he conocido a un solo activista climático que esté luchando por el clima, por el dinero. Esa idea es completamente absurda, afirma esta joven, quien además dice que solo viaja con permiso de su escuela y sus padres pagan por las entradas y los alojamientos.
Esta respuesta es para aquellos que dicen de que ella pues es la cara de un movimiento de presión que está siendo financiado por terceros. Greta ha lanzado duras críticas a la clase política por la falta de acciones concretas para luchar contra el cambio climático, más allá de las declaraciones de la emergencia climática que se han producido en el primer año de vida del movimiento que promovió Fridays for Future. Es una realidad, después de un año de huelgas, se sigue ignorando el problema por parte de los responsables políticos, denunció ante los medios presentes en Madrid. Thunberg insistió en que no es una solución sostenible que los niños dejen de ir a la escuela. Si bien celebró que los jóvenes de Fridays for Future han logrado crear conciencia y debate, remarcó que esto no frenará el calentamiento global. No es ni mucho menos suficiente, insistió recordando que en este año las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera aumentarán otro 2,6%. Las acciones reales no han tenido lugar, insistió. Espera de todo corazón que la cumbre que lidera llegue a algo concreto y respondió sobre sus expectativas de la cumbre climática. Thunberg reclamó una mayor concienciación, especialmente entre los dirigentes que pueden cambiar las cosas. Dice que espera que los políticos se den cuenta de la emergencia climática. Cree que no se dan cuenta de la magnitud que tiene y se lamentó, añadiendo que no podemos permitirnos que pasen más días sin que se tomen acciones reales. Cada oportunidad que tengamos para mejorar la situación debe ser aprovechada. Es imposible que nadie sepa lo que va a ocurrir dentro de una década, reflexionó a preguntas de la prensa que reclamaba a los jóvenes que hicieran una proyección del mundo a futuro. Dice que podemos predecir esto y lo otro, pero no podemos tener ninguna certeza, así que tenemos que saber de dónde vienen los problemas y hacer todo lo posible para prevenir sus posibles consecuencias. Eso lo contestó haciendo una llamada a que más personas se sumen como activistas climáticos. Greta ha sido durante el último año también objeto de burlas, críticas y menosprecios personales, incluso desde dirigentes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero al ser preguntada sobre ello, la joven ha preferido destacar el lado positivo. Dice que algunas personas quieren que todo siga como hasta ahora y temen al cambio. Y el cambio es que los jóvenes estamos teniendo un impacto y por eso intentan silenciarnos de una forma tan desesperada. No obstante, algunos de sus compañeros y acompañantes de Fridays for Future y Juventud por el Clima en la Casa Encendida en ese espacio, pues también dejaron breves pero contundentes mensajes al sistema. Dice que la vida es más importante que el dinero. Valoró una joven activista quien también tachó de hipócritas a las empresas contaminantes que se limitan a intentar lavar su imagen con promociones. Otro reclamo a los líderes mundiales, colocarse en el lado correcto de la historia, y la tercera insistió en que la lucha contra el cambio climático debe ir de la mano de la justicia social. Bueno, podrán tener muchísimas opiniones encontradas sobre lo que está haciendo esta joven, pero está haciendo un cambio con tan solo 16 años y eso es bueno que uno lo piense y haga como una introspección de que el clima está cambiando y de que la madre naturaleza nos está dando una alerta. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Estamos de vuelta en la Caja Verde. Durante los últimos años estamos asistiendo a un profundo deterioro de nuestro planeta que ha hecho aparecer diversos movimientos juveniles con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de actuar y de frenar el cambio climático. Hielo que se deshace en los polos, especies en peligro de extinción, contaminación, fenómenos meteorológicos extremos, incendios, sequías, huracanes. Son solo algunos ejemplos de los efectos que el cambio climático está produciendo en la Tierra. Para llamar la atención sobre el problema, los estudiantes de todo el mundo se manifiestan todos los viernes en defensa del planeta, sobre todo estudiantes que están aliados a este movimiento. Y hablamos en el primer bloque sobre Greta Thunberg, una adolescente sueca que ha movido la conciencia de muchas personas en relación al cambio climático y ha liderado el movimiento Fridays for Future.
Pero la preocupación de los jóvenes, y en particular de las mujeres jóvenes, no es algo actual, sino que existe desde hace tiempo y son muchas las jóvenes activistas que luchan o han luchado para que tengamos un planeta mejor. Hemos tomado una lista realizada por la ONG Educo para que descubras a 5 de esas mujeres, las acciones que realizan y la importancia de su hallazgo. En este momento nos estamos enfocando en las chicas, pero ciertamente para continuar con ese hilo conductor de Greta, no sin resaltar que también hay muchos hombres que se están sumando a esta iniciativa. No lo vamos a tomar todo por el lado del género, sino como les dije, para continuar ese hilo. Comenzando con Anna Taylor. Su enfoque es una de las líderes del movimiento estudiantil en Gran Bretaña. A finales de 2018, 3 estudiantes, ella, Ivy Homan y Daniela Torres Pérez, crearon UK Student Climate Network y varios meses después atrajeron a miles de estudiantes al movimiento denominado Youth Strike for Climate. El objetivo fue presionar al gobierno de Gran Bretaña para que tomase medidas contra el cambio climático. Alessandria Villaseñor, su enfoque son los incendios como consecuencia del cambio climático. Villaseñor es de origen latino, tiene tan solo 14 años y vive en Nueva York. Cuando se produjeron los incendios en California que mataron a 80 personas y destruyeron 14,000 hogares, ella se encontraba de visita en la zona y pudo ver de cerca los efectos del cambio climático. Villaseñor se inspiró en Greta Thunberg e inició una protesta cada viernes ante la sede de las Naciones Unidas. Ella ha sido la persona que ha liderado la huelga de estudiantes en Estados Unidos contra el cambio climático. Domínguez Piñeira. Su enfoque, el cambio climático que también afecta a los animales. Piñeira es una chica chilena de 16 años que vive en Santiago de Chile y ve cada día cómo el cambio climático afecta a los animales y a la naturaleza en general. Se trata de una chica a la que le gustan mucho los deportes en medios naturales y eso le hizo concienciarse sobre la importancia de cuidar el entorno. Finalmente se unió al movimiento Friday for Future creado por la joven Greta. Alberta Betty Cariño, el enfoque de ella es el referente del ecologismo en América Latina. Alberta era una chica mexicana que en un encuentro en Dublín en el mes de febrero del año 2010 manifestó su preocupación por el saqueo que sufre el planeta en beneficio de las grandes empresas. 2 meses más tarde, Cariño fue asesinada por un grupo paramilitar junto al activista finlandés Jiri Jakaola cuando se disponía a entregar víveres a los indígenas. No es la única que ha dado su vida por defender al planeta. Ahí también está en esta lista Berta Cáceres. Su enfoque era una activista que perdió la vida por sus ideales. Cáceres era una líder indígena hondureña, feminista y activista por el medio ambiente y desde el inicio tuvo una gran actividad en contra de la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas, unos proyectos muy destructivos para el medio ambiente. Ella también perdió la vida defendiendo sus ideales. Quizás muchos pensarán, ¿cuál es la importancia de la participación infantil? Pues la Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que contempla derechos básicos del niño, como los que podemos resaltar la no discriminación, el interés superior del niño o de la niña, el derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, a la participación de los niños y niñas. Y todo eso pues lo resaltamos porque las edades de esas jóvenes rondan entre los 14 y los 16 años, quienes están haciendo partícipe de tratar de generar un cambio, de generar conciencia para nosotros los seres humanos despertarnos del cambio climático. Y en relación al cambio climático, el artículo 24 de la Convención establece que los niños y niñas tienen derecho a poder alimentarse, a beber agua potable, a ser protegidos de los peligros de la contaminación ambiental. Además de lo anterior, el artículo 12 de la Convención establece que los estados garantizarán al niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio, el derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten. En definitiva, los niños y niñas tienen el derecho a ser escuchados por los adultos. Sin embargo, los niños y niñas se encuentran con diversos obstáculos para expresar su opinión y ser escuchados, por la creencia de que los niños y niñas no tienen la capacidad de formarse un juicio propio o, como consecuencia de lo anterior, la idea de que no pueden participar en las decisiones de los adultos. En definitiva, los niños y niñas acaban siendo simples marionetas manejados por los adultos. Sin embargo,
Todo este movimiento es para que esto no suceda, para que los niños y niñas sean escuchados y sus opiniones sean tomadas en consideración. Resulta evidente el importante papel que desempeñan los jóvenes en la actualidad para que logremos tener un planeta sostenible y un futuro mejor, garantizando de esta forma la vida de las generaciones futuras. El cambio climático constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad y debemos reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2040 si no queremos vivir los peores efectos del cambio climático, según apunta Greenpeace. Y el cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia en datos, por ejemplo, como la temperatura media mundial, que ha aumentado ya a 1,1 grados Celsius desde la época preindustrial, el periodo 2015-2019, que según la Organización Meteorológica Mundial, será probablemente el quinquenio más cálido jamás registrado. También la tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año en el último quinquenio entre 2014 y el año 2009. Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la salud, los fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, huracanes y megaincendios. En los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de la temperatura podría llegar a los 4,8 grados Celsius para final de siglo. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social en las que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura. El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, por ejemplo, son debidas a la quema de combustible para usos energéticos o de transporte, según datos lanzados por Eurotats. Todavía en el 2017, el 91% de la energía usada en España provenía de fuentes no renovables como combustibles fósiles o energía nuclear. Y de hecho en España, junto con otros 5 países de la Unión Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente. Ya podrían imaginarse. ¿La solución? Bueno, el sector energético, debido a su uso de energía sucia como petróleo, carbón y gas, es uno de los mayores contribuidores al calentamiento global. Unas 90 empresas son responsables de casi las 2/3 partes de las emisiones mundiales. La revolución energética en manos de la ciudadanía es el cambio. Con las energías renovables se conseguirán paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Necesitamos prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable. Bueno, de paso en paso se van adquiriendo soluciones que a largo plazo, créannos, de que vamos a ver los cambios. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Comenzamos hablando de soluciones para el cambio climático. A continuación presentamos nuestro segmento ecológico junto a los chicos de Una Vaina Verde, hoy con el tema agricultura urbana. ¿Te has imaginado comiéndote un vegetalito, una frutita, haciendo un té de tu casa? Así como de la ventana, del patio, de un huertito que tú tengas por ahí. Pues hoy vamos a hablar de agricultura urbana, pero ¿por qué y cómo podemos sembrar comida en la ciudad? Lo importante de la agricultura urbana es que te permite eso, te permite tener parte de tus alimentos en casa y te permite ir como ser humano compensando y apoyando el medio ambiente con impactos que tú podrías reducir, empezando a practicar este tipo de técnicas. Es importante darte cuenta que estos días ya más que 55% de la población mundial vive en ciudades y eso aumentará hasta casi 80% en los años que vienen.
O sea que si tú vives en la ciudad y ves que día a día más personas están viniendo a las ciudades, eso puede traer un problema serio de salud, de seguridad alimentaria. Estamos hablando de que tú tienes que empezar a pensar qué estás comiendo, de dónde viene lo que estás comiendo, a quién ayudas con lo que estás comiendo. La comida no crece en los supermercados, crece en algún sitio. Y si ese sitio está cerca de ti, bajo tu supervisión, siempre va a ser mejor opción. Y eso es lo que estamos buscando, cómo reducir nuestra huella ecológica. Entonces, ¿dónde empezar mejor que sembrar tu propia comida en tu propio huerto? Exactamente. Y Cris nos puede hablar mucho de las diferentes técnicas que tenemos de agricultura urbana. Bueno, hay tantas técnicas, pero vamos a empezar con algunas. Obviamente, uno de los retos de sembrar comida en la ciudad es que hay muy poco espacio a veces. Pero hay técnicas verticales, por ejemplo, sembrar en cajas, camas elevadas, que no requieren tanto espacio y que permiten, sí, dar una cosecha buena. Y esas son las técnicas que son en el suelo, como nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados, pero hay otras técnicas que te permiten también tener alimentos que no son necesariamente que requieren tierra, abono y un suelo. Están las técnicas de hidroponía y de acuaponía que te permite crecer en el agua. Una de ellas, la acuaponía, combinando agua con peces para tener un sistema cerrado, y la hidroponía que te permite ir creciendo en el agua, en las raíces expuestas e ir poniendo los nutrientes al agua. O sea que hay diferentes técnicas que podemos implementar en casa y que es, by the way, uno de los talleres que nosotros impartimos en Una Vaina Verde. Cómo sembrar tu comida en la ciudad. Y entonces las ventajas, para resumir, la comida más fresca, no necesita químicos, entonces tú sabes lo que tú vas a comer, no requiere transporte, entonces te permite como reducir tu huella ecológica. Y bueno, es barato, no cuesta nada básicamente, no tienes que ir al supermercado y ya vas a tener tu propia comida. Y es una actividad terapéutica, yo diría, para muchas familias y para muchos individuos, porque es una actividad que une. No es lo mismo ir al supermercado de compras donde la pareja, los hijos se aburren de tantas vueltas, de que el aire está frío, de que no encuentran las cosas, de que está lleno de plásticos y de cosas que se van a convertir en basura, a tú salir al patio o a tu ventana y coger tu orégano del día para un té o tu albahaca para hacer un pesto. O sea que son cosas que hay que explorar, además de que eso dinamiza mucho la economía local, porque estamos hablando de que pequeños productores podrían tener oportunidades de negocio con tu apoyo si tú lo consumieras local. Entonces, únete con nosotros, aprende sobre la agricultura urbana y cómo sembrar tu propia comida en la ciudad. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa de hoy, sin antes recordarles seguirnos en las redes sociales en @lacajaverderd y en @acentotv. Hasta la próxima.